una reunión más de esta familia que llamamos iglesia. Como muchos saben, hemos estado considerando la escritura consecutivamente en el libro de Romanos y desde hace 2 semanas, hemos estado estudiando The Great Eight, lo que los americanos llaman The Great Eight, es el gran capítulo 8 del libro de Romanos. Personalmente es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. Yo pienso que este capítulo cura la ansiedad, la depresión y cualquier sentimiento de falta de propósito o significado en la vida. Si usted se memoriza este capítulo, es muy probable que usted sea una persona agradecida y feliz en toda su vida. Hoy vamos a considerar los versículos, debe ser 14 al 17, pero vamos a empezar desde el 12. ¿Okay? Para tener el contexto, déjenme decirles, Pablo lo que está diciendo es cómo podemos vivir la libertad en Cristo, sabiendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. El resto del capítulo es cómo podemos vivir sabiendo que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En el 8:1. Usted puede haber sido un sinvergüenza su vida antes de Cristo. Y no es que justifiquemos la sinvergüenzura. Pero usted puede haber sido lo peor que en su comunidad se conocía. Pero cuando usted llega a Cristo, el versículo 8:1 de Romanos dice, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya usted no es un sinvergüenza, porque ya usted no anda conforme a la carne, sino en el Espíritu. Entonces, el resto del capítulo, y específicamente hoy, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17, vamos a darnos cuenta cómo podemos saber que nosotros somos cristianos, cómo podemos saber que hemos sido sellados con el Espíritu, cómo podemos saber si de verdad el Espíritu Santo está en mí. Y subyacente a toda esta explicación, vamos a aprender hoy la gran doctrina de la seguridad eterna. Así se llama la doctrina que vamos a hablar hoy. La gran doctrina de la seguridad eterna. Es decir, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿No le interesa a usted esa pregunta? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo sé si el Espíritu de Dios está en mí? Sabemos y creemos que cuando el Espíritu Santo entra y mora en la vida de una persona, pues más nunca se va, más nunca se va. Puede ser contristado, puede ser entristecido, puede ser incluso negado, la persona no obedece, puede haber un cristiano carnal incluso, pero el Espíritu Santo no abandona al creyente. Por lo tanto, la morada, el sello del Espíritu Santo es una garantía de que tú eres de Dios y tú vas al cielo. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Si todavía peco, si todavía hay en mí esos sentimientos, esos pensamientos que no me dejan tener seguridad de que de verdad Cristo me ha transformado. ¿Te pasa eso? ¿Cómo puedo saber de que de verdad yo voy rumbo al cielo si todavía me quedan rastros de cuando yo era un sinvergüenza? ¿Cómo puedo estar seguro de que el Espíritu de Dios habita en mí? Esa es la pregunta que responde la doctrina de la seguridad eterna. Y ha sido mi oración, créanme, toda esta semana, que al salir de aquí, tú puedas estar 300% seguro, convencido de una de dos cosas. De que tú eres un hijo querido y amado de Dios, o de que tú eres un hijo del diablo. No hay terreno intermedio, no hay tintas grises. O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo. Y oro, ha sido mi oración también, que si hay alguien que está seguro de su posición en Cristo, y al salir de aquí sea humillado, para no andar viendo a los demás por encima del hombro y yo soy hijo de Dios y tú no. No queremos eso. Que sea humillado para que disfrutes tu libertad en Cristo y para que tú entiendas el privilegio tan grande que implica ser un hijo de Dios.
eso es una minoría en el planeta y siempre ha sido un remanente. Los hijos de Dios siempre ha sido un porcentaje muy pequeño. Si tú eres un hijo de Dios, siéntete humillado y privilegiado de que Dios te haya escogido. Pero si tú no eres un hijo de Dios, mi intención hoy es también que tú mismo reflexiones y recapacites en la vida que tú estás llevando y en el destino que por no ser un hijo de Dios te toca. Así que mi oración, que tú salgas convencido de una de las dos cosas, si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque te estamos haciendo un favor al advertirte de que si no eres hijo de Dios, tienes un destino eterno sin Cristo. No es por odio, no es por burlarse, no es por jactancia, es por hacerte el favor de tenerte tanto amor para advertirte, cuidado. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, si tú no eres un hijo de Dios, estás corriendo un peligro terrible de una muerte eterna. Y es mi intención que advertirte, que reflexiones y darte una solución también. Así que vamos a leer. Vengan conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y aquí con nosotros, gracias por esta palabra que nos enseña la manera de saber si somos sellados y morados por tu Espíritu. Y gracias, Señor, porque nos has reunido en esta mañana para ser edificados con tu palabra, conocerte más y amarte más. Y hoy, Señor, que venimos y nos toca discernir en este pasaje. Nos toca ser alimentados en medio de este gran capítulo 8. Señor, rogamos que tú te pasees en medio nuestro y nos regales una bendición sorpresiva para cada uno hoy, que pueda ser impresa en nuestro corazón y jamás olvidada. Señor, rogamos que tú mismo nos enseñes si de verdad somos hijos tuyos y estar seguros de que tu Espíritu mora en nosotros. Y por otro lado, Señor, te rogamos que si hay alguien acá que escucha y tiene un corazón abierto, oídos dispuestos y aún no está contado como hijo tuyo, rogamos, Señor, que hoy sea el día en que pueda venir a ti a llamarte Abba, Padre. Solo por los méritos de Cristo podemos hablar contigo. Solo por la libertad que podemos disfrutar al que no haya condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que por los méritos de Cristo, tú mismo nos hables a nuestro corazón y nos impregnes de una pasión rebosante y contagiante por Cristo de lunes a lunes. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a ver hoy cómo podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Cómo podemos saber si de verdad vamos rumbo al cielo? Si todavía peco, si todavía los rastros de quien yo era aún me mortifican.
Y déjenme decirles, voy a contar 2 historias a lo largo del sermón. Pero déjenme decirles que esta pregunta es determinante para nuestro destino eterno. ¿Cuánto dura el destino eterno? ¿Cuánto dura la eternidad? Toda la eternidad. Eso no termina nunca. Y nosotros no estamos acostumbrados a ese tiempo. Sé que las mujeres estuvieron de retiro y los hombres parecía eterno que la esposa no viniera esa noche. Y esa noche yo estoy seguro que más de uno extrañó a su esposa. Y esa noche parecía eterna. Pero llegó la mañana y todavía estábamos vivos, sobrevivimos, no pasó nada. Los que tenían hijos chiquitos, para ellos era más eterno todavía. Pero la eternidad es mucho más larga que una noche así. La eternidad dura infinitamente. Cuando en tiempo terrenal hayan pasado 10,000 millones de años, todavía la eternidad no habrá ni siquiera comenzado. O sea, la eternidad es algo por lo cual nosotros deberíamos preocuparnos, porque allá es que vamos a estar toda la eternidad. No sabemos dónde nos vamos a morir. Sí sabemos dónde nos hicieron nacer, pero no sabemos dónde nos vamos a morir, dónde vamos a vivir, dónde vamos a estar el mes que viene. No sabemos lugares, tiempos, formas, no sabemos nada del futuro. Dios sí, pero la eternidad deberíamos preocuparnos por eso. ¿No cree usted? Entonces, por eso yo quiero que usted tenga, al salir de aquí, yo quiero que usted tenga 300% de seguridad de para dónde va usted. Y es mi deseo que usted no vaya para el infierno, sino que usted vaya para el cielo. Yo no quiero que nadie se vaya para el infierno. Al menos al salir de aquí usted sepa cómo, no cuándo, sino cómo usted va al cielo. Yo quisiera que todos los presentes, y yo sé que usted también quisiera que toda su familia, todos sus hijos, todas sus tías, todos sus primos, primas, vayan al cielo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, este texto está en concordancia con otros muchos textos de la Biblia donde se habla de la morada del Espíritu en nuestra vida y de los efectos de lo que el Espíritu de Dios produce en el corazón del sellado. El sellado, en 1 Corintios 1 se nos enseña que el Espíritu de Dios llega a un corazón y lo sella. Así como en tu pueblo y el mío sellaban las vacas. ¿Te acuerdas cuando sellaban las vacas con un sello, con un hierro al rojo vivo, y lo sellaban por aquí por una costilla o por la paleta, y le sellaban el cuero para asegurar que esa vaca pertenecía al dueño de ese rancho, de ese fundo, de ese hato? Y ese sello no se podía borrar. Y si otro dueño de otro terreno, otro hombre a caballo, veía una vaca perdida y le buscaba dónde está el sello, pues ese es de don fulano, porque ahí está el sello de don fulano. Así el Espíritu de Dios viene no con un sello hirviendo al rojo vivo, sino con la sangre de Cristo pagada en la cruz, y nos sella el corazón. Tú eres mío. Y eso no se puede borrar. Eso no se puede borrar. Pero ¿cuál es el efecto del sello del Espíritu de Dios en la vida de una persona que es sellada? Bien, vamos a ver 3 cosas y vamos a ver 2 condiciones. ¿Ok? 3 cosas y 2 condiciones. La primera evidencia, la primera cosa que vamos a ver es que en el versículo 12 y 13 dice que si vivimos en conformidad con la carne, moriremos. Pero si vivimos en conformidad con el Espíritu, viviremos. Eso fue exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán en el Edén. Si tú haces esto y no comes, sino comes de todos los árboles del Edén, menos de este tú vivirás. Pero si tú comes uno de los 2 árboles que estaban en el Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, tú morirás. Morirás. Y de verdad, después de la creación de Eva y después de la caída, Eva, los textos, los verbos en la NBI están bien puestos. Eva deseó, comió y dio a su marido que estaba con ella. Normalmente nosotros pensamos que Adán estaba lejos poniéndole nombre a los animales
no sabemos por qué no aparece en la escena, pero sí estaba ahí. Y no, si fue un hombre pasivo y no le dio en la mano a Eva para que no agarrara la fruta esa. Pero el efecto de la desobediencia fue morir. Y no murieron inmediatamente, no se le cortó la respiración, no se le paró el corazón, recién creado, no. Ellos siguieron viviendo por cientos de años más. Pero la muerte lo que implica no es el cese del latido del corazón, sino la muerte lo que implica es la separación con Dios. Cuando alguien se muere, la palabra thanatos lo que implica es una separación triple. La separación del cuerpo del alma, la separación del difunto con los vivos y la separación del infierno, del que va al infierno, la muerte eterna con Dios. La separación del muerto con Dios. Muerto espiritual significa separado de Dios. Entonces esa triple implicación para los que están en la carne, en el versículo 12, si tú estás en la carne, si tú aún eres guiado por tus apetitos carnales, si tú disfrutas el pecado, y a ti lo que te gusta hacer es lo que al cuerpo le gusta, entonces tú estás en la carne. Y la consecuencia de vivir en la carne, según el versículo 12, es que tú morirás. No solamente morirás físicamente, no solamente se separará tu cuerpo de tu alma, no solamente te separarán los vivos de los muertos, sino que te separarás eternamente de Dios y vas a estar separado eternamente en el infierno del Dios que te ama. Y si Dios me envía a mí o a ti para el infierno, es una decisión justa, porque tú y yo somos pecadores. Y Dios tiene todo el derecho soberano de mandarnos para el infierno si nosotros le ofendimos a Él por naturaleza o por decisión propia. Es una decisión justa. Si me envía al infierno, pues está bien, porque yo soy pecador. Pero hasta ahí no llega toda la historia. El versículo 13 dice pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, es decir, si vives por el Espíritu, es decir, lo que dice el 8.1, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú ya no disfrutas lo que la carne le gusta, si tú no disfrutas lo que Dios ofende, sino que a ti te alegra lo que a Dios le alegra, si tú obedeces lo que Dios dice, pues entonces vivirás. No solamente vivirás de vivo respirando, sino que tu vida tendrá sentido, con propósito, importancia y significado. Y aunque sufras la muerte física de la separación del cuerpo y del alma, y aunque sufras la muerte social de que algún día los vivos y los muertos también se van a separar, tú no sufrirás la muerte segunda, porque los que están en Cristo y son guiados por el Espíritu han pasado de muerte a vida y no veremos la muerte. Es probable que tú te enfermes, es probable que te maten, es probable que te dé una enfermedad, es probable que cualquier excusa la muerte use para pararte el corazón y pararte las ondas cerebrales. Y en algún momento tú vas a tirar la pata. Eso va a pasar. Pero por la garantía que nos da la palabra de Dios, cuando tú cierres tus ojos, un creyente, un hijo de Dios, cierra sus ojos y lo primero que va a ver son los ojos sublimes del Redentor que murió en la cruz por nosotros. Y no va a pasar por ningún infierno, no va a haber ningún diablo, no hay ningún purgatorio, no hay ningún demonio que le ponga pero a la sentencia que fue pagada por un hijo de Dios en la cruz. Lo primero que veremos va a ser al Redentor diciendo: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Tú no estás esperando ese día. Algunos le tienen terror al día de la muerte o cómo llegaremos allá. Pero yo no sé si tú conmigo puedes esperar aquel día. Ese va a ser el día más glorioso de toda mi conciencia, mi existencia. Cuando ya no podré pecar, ya no podré ofender a Dios. Ya no habrá dolor, ya no habrá glicemia, triglicéridos, ya no habrá artrosis, ya no habrá temblor, ya no habrá
ningún dolor, ya no tendremos que decir adiós, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada en el cerebro que se enferme, ya no habrá tumores, ya no habrá inflamaciones, ya no habrá articulaciones dolorosas. Todo va a ser gloria y gozo en la presencia del Señor. ¿Tú no estás esperando ese día? Pregunto entonces, ¿tú estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu? Muchos de nosotros quisieran los disfrutes terrenales con la esperanza celestial. Yo quiero vivir aquí como me dé la gana, pero que seguí la parranda allá en el cielo. O así no funciona la cosa. Ya vamos a ver por qué. El versículo 14 nos dice, ok, aquí está un porque. Empieza el versículo 14 con un porque. Y en todo el capítulo 8 ustedes van a ver que muchos versículos empiezan por un porque. Ustedes pasen los ojos por encima de todos esos números en el capítulo 8, el número de los versículos, y ustedes van a ver muchos porque. En el 19 porque, en el 20 porque, en el 22 porque, en el 24 porque. Y ahí hay muchas razones explicando las razones por las cuales uno puede disfrutar la vida sabiendo que el versículo 1 es verdad. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Podemos ser libres. Tú no eres condenado, tú eres libre. Tú estás en la lista. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí en Estados Unidos siempre hay que registrarse para los eventos. Siempre hay que registrarse para los eventos. Tú no puedes llegar allá diciendo aquí estoy yo si no me han visto. Mira, aunque sea para un desayuno, tú tienes que hacer RSVP. Tú tienes que registrarte. Para todos los eventos hay que registrarte. Y qué alegría cuando uno va a un evento y sacan la lista. ¿Cómo que se llama usted? Fulanito. Y buscan esa lista y uno temblando. Y buscan en la lista, y buscan en la lista. Aquí está usted. Pasa. Y uno suspira. Pero qué cosa tan mala. Cuando usted sabe que no se registró y buscan en la lista, le hace perder tiempo a la muchacha. Y busca en la lista, y busca. ¿Y cómo que se llama usted? ¿Cómo que se deletrea el apellido suyo? ¿Y cómo fue que usted se registró? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Y te buscan y no aparece. En el cielo también hay una lista. Tú no te pudiste hacer RSVP por ti mismo. Fue Cristo que el día de la resurrección mandó un email con tu nombre o sin tu nombre. Y esa lista no ha cambiado desde entonces. Y vamos a ver al final del capítulo 8, cuando se nos dice que en el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el 29 se nos dice que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. En el 29 dice que a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. El email, la lista que mandó Jesús como un attachment después de la resurrección, esa lista no ha cambiado. Nadie puede entrar, ni nadie puede salir. O estás o no estás. O estás en la carne y siempre vas a estar en la carne, o estás en el Espíritu y debes estar en el Espíritu. Entonces, esa lista, ¿en cuál lista tú estás? ¿En la lista de los redimidos o en la lista de los condenados? Para los redimidos no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Pero para los condenados no hay ninguna redención en Cristo Jesús. Ni un pecado de los condenados fue pagado por Cristo en la cruz. Pero para los redimidos, ni un pecado de los redimidos fue dejado por fuera en la cruz de Jesús. Entonces, estos versículos nos enseñan que sí, podemos estar seguros. Si vivimos en el Espíritu, podemos estar seguros de que nosotros vamos rumbo al cielo. Por estas tres razones. Primero, en el versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso es una garantía. Tú no puedes cambiar esa ley.
Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿No dice el versículo 14? Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Tú eres guiado por el Espíritu de Dios? Ustedes van a encontrar en las iglesias católicas, en la enseñanza católica romana, en cualquier parroquia de barrio, en cualquier lugar del planeta donde haya una capilla católica romana, les van a enseñar una cosa que se llama universalismo. Y eso no lo conocemos con ese nombre, sino que lo conocemos cuando nos dicen esta famosa herejía del universalismo. Nos dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Recientemente salió una entrevista que le hicieron al Papa Pancho, Papa argentino Francisco. Le preguntaron, ¿hay lugar para mí que yo soy transgénero en la iglesia? Es que me critican cuando yo voy. Yo me he visto así, soy así, pero no hay lugar para mí en la iglesia católica. ¿Hay lugar para mí? Y el Papa tan lindo, con aquella sonrisita, pero como que si no hubiera roto un plato. ¿Quién soy yo? Dice. ¿Quién soy yo para negarle un lugar en la iglesia a cualquiera de los hijos de Dios? Qué lindo es. Es lindo, pero está equivocado. Porque no todos son hijos de Dios. Y yo puedo no ser lindo, pero por la autoridad que me da la Escritura debo advertirte que si tú no eres guiado por el Espíritu, no eres hijo de Dios. Por lo tanto, no vas al cielo. Y yo no te odio por decírtelo. Te estoy advirtiendo que tu destino eterno, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no es lindo y es eterno y dura bastante, dura más que una noche sin esposa. Y es sufrimiento eterno. El libro de Apocalipsis nos narra que allá no es playa y rumba, allá es llanto y crujir de dientes por toda la eternidad, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Tú no quieres ir para allá. Te odio por eso, te amo por advertirte. Así que recapacita, reflexiona. ¿Tú eres guiado por el Espíritu de Dios? Entonces tú eres un hijo de Dios. Segunda de Corintios 3 nos enseña que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu de Dios. El teléfono, tú puedes programarle una nota de voz al teléfono para decir Jesús es el Señor. Tú puedes cantar la canción, yo creo que Jesucristo es el Señor. Tú puedes decirlo, pero de verdad esa es la pasión de tu corazón. Jesús gobierna tu vida, tu alma, tu mente, tus acciones, tus decisiones, tu dinero, tu contrato, tu familia. Todo en tu vida Jesús lo gobierna. Él es tu Señor. ¿O es que tú quieres que Él sea el Salvador pero no tu Señor? Pues muy fácil ser comunista en un país capitalista. Es muy fácil querer a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Pero Jesús no va a salvar a ninguno que Él no sea su Señor. Por eso los que son hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu, liderados por el Espíritu. El Espíritu es es el que nos encamina, nos agarra de la mano para cruzar la calle. Yo no le agarro la mano a Dios porque yo soy insensato y yo puedo soltarle la mano a Dios como tú le debes agarrar la mano a tu hijo pequeño para cruzar la autopista. Tú no permites que tu hijo te agarre el dedo para cruzar la autopista. No, tú le agarras la mano para que él no se suelte. Si fuera yo que le agarro el dedo a Dios, pues cuando pase una ardilla yo dejo a Dios y me voy con la ardilla. Entonces nosotros podemos estar seguros de que somos hijos de Dios cuando el Espíritu nos guía. Y esta es una de las otras dos evidencias de que somos sellados por el Espíritu. El Espíritu de Dios guía tu vida. Cuando tú cometes algún pecado o alguna ofensa contra Dios, desde el corazón, ¿hay algún parlante que te dice pa, 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 pa? Cuidado, cuidado.
No hagas eso, no digas eso, arrepiéntete de eso, no sigas, detente. Y tú a veces oyes la voz, a veces no oyes la voz, a veces frenas, a veces sigues, pero ¿la oyes? O si tú oyes esa voz. No es la voz de la conciencia, porque los incrédulos también tienen conciencia. Si hay un perro en la calle, el incrédulo frena. Pero él no sabe por qué frena. Es la conciencia que le dice, frena. Hay un perro, hay una abuelita, hay un señor que no debes pisarlo si tú vas manejando un carro. Frena. Esa es la voz de la conciencia. Pero la voz del Espíritu es mucho más potente que la voz de la conciencia. La voz del Espíritu nos dice incluso, no cuando hay un perro, no cuando haya una abuelita, sino cuando tú acabas de decir una mentira porque alguien va a pensar menos de ti. Cuando tú has ofendido a Dios por cosas graves o por cosas sutiles. El Espíritu de Dios te grita, eso está mal, pide perdón, no hagas eso. A veces te prende la luz amarilla del semáforo, pero a veces te prende la luz roja y dice, anda y pide perdón a ese hermano, a esa hermana, a esa persona. Y pídele también perdón a Dios, diciéndole, Padre, perdóname mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, esta voz del Espíritu es una garantía de que el Espíritu vive en ti. Es una garantía de que el Espíritu está haciendo algo en ti. Y eso es algo por lo cual nosotros debemos estar alegres, porque el Espíritu nos ha sellado. Si el Espíritu te ha sellado, tú puedes estar seguro que tú vas rumbo al cielo, que tú eres Espíritu de Dios, que tú debes trabajar, obrar para ser guiado por el Espíritu de Dios. Segundo, no solamente la morada del Espíritu nos guía en la vida, sino que podemos disfrutar la vida sin miedo. Ven lo que dice el versículo 15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay mucha gente que vive con miedo. Mucha gente que vive con miedo al salir, mira, y se persinan 4 veces porque lo pueden agarrar. O si al tomarse una pastilla, dicen, mira, vamos a tomarnos esta pastilla, pero en el nombre de Dios, Diosito, por este puñado de cruces. Algo dicen, porque viven con miedo. Dice, ten cuidado por ahí, mijo. Porque hay mucha gente mala. Y desde que el mundo hay más gente mala. Y viven con miedo. No hacen algo porque uno nunca sabe. O no hacen esto porque yo una vez tenía una amiga que hizo esto, hizo lo otro y se murió. Viven con miedo. Pero este miedo al que se está refiriendo aquí es miedo a la muerte. Es miedo a la muerte. Cuando ustedes vivan, ustedes no van, de verdad vivan. Cuando el Espíritu los haga libres, ustedes serán verdaderamente libres. Cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. Y aunque la muerte esté a la vuelta de la esquina, tú puedes estar seguro que venga, porque tú no vas a morir eternamente, tú vas a vivir eternamente. Y que venga cuando venga. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que se muera. Y después de la muerte, ¿qué? Vivir eternamente con Cristo. ¿Es una tragedia? ¿Es una tragedia? No es una tragedia. Es lo que hemos estado esperando por toda la vida. Ir a abrazar al Señor que nos compró. Entonces, este punto del versículo 15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción. Déjenme contarle una historia. En el derecho romano, Pablo está hablando con los romanos. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo está usando un lenguaje de esclavo y adopción. ¿Cuándo ustedes piensan que fue abolida la esclavitud en nuestros países? En este país fue abolida en 1862. En muchos de los países de Latinoamérica fue abolida en la década de 1770. Y en otros lugares del mundo nunca llegó al siglo XIX la esclavitud. Y en el derecho romano,
se estableció que no solamente no podía haber esclavos cuya dignidad humana sea menoscabada, sino que los hijos que fueran deshonrados, los hijos que fueran desheredados, se conoce como desapropiados. Tú tenías un hijo o se portaba mal o no lo querías y tú podías negarle el apellido. Disown. Puedes desheredarlo. Un hijo grande puedes desheredarlo. Incluso un hijo recién nacido, tú podías negarle el derecho de ser tu hijo. No podías matarlo. No podías abortarlo en el derecho romano. Pero cuando un niño, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1959, cuando un niño es adoptado, sus papás tienen que darle tres cosas. Tienen que darle un nuevo nombre, un nuevo apellido. Tienen que darle un borrón y cuenta nueva en sus antecedentes pasados. Y tienen que darle una casa y una esperanza. No se puede recordar el pasado a un niño que ha sido adoptado. No se puede negarle el techo y la familia a un niño que ha adoptado. Y lo más lindo de todo, yo quiero que usted averigüe esta semana averigüe esto. Un niño que es adoptado no puede ser desheredado. No puede ser desapropiado. No puede ser desconocido. Porque el niño no puede perder lo que ya había perdido. No puede perder dos veces a su papá y a su mamá. Si los romanos, si los impíos no desheredan a los niños adoptados, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos llamarlo papá? Tú eres un hijo adoptado de Dios. A ti no te tocaba, tú no naciste naturalmente de Dios. Solo los que lo reciben. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice Juan 1, 11 al 13, los cuales no nacen de voluntad de hombre y de voluntad de varón, sino de Dios. Tú has nacido de nuevo. Tú eres hijo de tu papá y de tu mamá biológicamente, pero espiritualmente hablando tú eres hijo de Dios. Tú has nacido de nuevo. Tú has confiado en la obra de Cristo en la cruz para que Él te haga un hijo de Dios. Tú te has arrepentido de todos tus pecados y ahora vives en el Espíritu rogando a Dios por ayuda para no cometerlos más. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset? Ustedes pueden leerla esta noche. La historia, una de las lindas historias de adopción que hay en la Biblia. No solamente la reina Esther y no solamente otros personajes han sido adoptados, sino que Mefiboset es la historia más linda de una adopción. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en nuestros contextos latinoamericanos, usted no conoce mucha gente adoptada. Usted no conoce muchos niños adoptados. Pero en este país la adopción debería ser más común que el aborto. El aborto está subsidiado y es casi que gratis en algunos estados. Pero para adoptar tú tienes que pagar un dineral increíble. Normalmente en nuestros países latinoamericanos, cuando un niño es tonto o cuando quieres hacerle bullying a un niño, dice, es que él es adoptado. Y ustedes deben cambiar ese vocabulario hoy. No deben burlarse de los adoptados. ¿Saben por qué? Porque un niño cuando era adoptado de verdad, se estaban burlando de él. Tú no conoces a tu papá, tú no conoces a tu mamá, yo sí, na, bu. Y el niño respondió, pero a mí me escogieron, a ti te soportaron. A mí me escogieron, a mí mi papá y mi mamá, yo sé que él no es mi papá, yo sé que ella no es mi mamá, pero ellos me escogieron.
Había varios niños ahí en el orfanato. Había varias camas. Y ellos vieron en el catálogo 25 caritas. Y ellos se antojaron de mí. Y me dieron un nombre nuevo. Me perdonaron mi pasado. Y me dieron una esperanza. Y me dieron una familia. A mí me escogieron. No te burles porque soy adoptado. Más bien piensa, ¿cómo te llevas tú con tu papá? ¿Cómo te llevas tú con tu mamá? Tú das por sentado que tú naciste con ese apellido. Yo no. A mí me lo regalaron. Y yo valoro que alguien me llame ahora hijo, porque cuando mi papá y mi mamá no me quisieron, ahora yo tengo un papá a quien puedo ir. Ese es el espíritu de adopción. Ese es el espíritu de adopción. Cuando Mefibosé a los 4 años, la nodriza, en el capítulo 4 de 2 de Samuel, la nodriza, cuando llegó la muerte la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan, la nodriza sacó a Mefibosé de 4 años y se resbaló y se cayó, y Mefibosé rodó y rodó y rodó hasta que los tobillos se le doblaron y el niño nunca pudo caminar. Pero 15, 20 años después, el rey David en el trono diciendo: mi amigo Jonatán, ¿dónde está? Muerto hace 15 años. Y le pregunta en el palacio: ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Y Siba, el siervo, dijo: bueno, por ahí queda un paralítico de los hijos de Jonatán. ¿Qué? ¿Paralítico de los hijos de mi hermano Jonatán? Búsquenlo y tráiganlo. Y lo buscaron a Lodebar y allá hicieron una cena. Ustedes pueden encontrar esa escena tan linda en 2 de Samuel 9. Léala esta noche. Pero lo lindo de todo es que viene el Mefibosé y se presenta en una camilla, medio rodando, todo parapléjico, frente al gran rey David, y le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el rey se fije en este perro muerto? En esa escena tan linda donde el rey David le dice a Siba: devuélvanle lo que era de Jonatán su papá. Pero tú, hijo mío, ahora comerás en el palacio y la mesa del rey. Tú ahora vas a ser como uno de mis hijos. Esa es la escena de adopción más linda que ustedes van a poder ver en toda la escritura. Y eso es solamente una ilustración de lo que dice el versículo 15. El Señor ya nos ha dado un espíritu de miedo para que nosotros no nos consideremos a nosotros mismos un perro muerto, sino que nosotros ahora somos hijos, porque el Señor nos ha dado el espíritu de adopción. Y por ese Espíritu Santo que ahora somos adoptados, es que nosotros en la noche, en el día, en cualquier lugar en donde estés, de mañana, de tarde, ante la alegría o ante la tristeza, tú puedes clamar diciendo: ayúdame, papá, ayúdame, Abba. Eso fue lo mismo que hizo Jesús en el Getsemaní, en aquel pasaje donde el mismo Jesús pudo decir: Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Hay alguna otra opción? Y esta no es una palabra en griego, esto no es una palabra en hebreo, es una palabra en arameo que fue traducida tal como el griego diácono o como el hebreo maranata. La dejaron así porque Abba significa esa clamor de angustia de un niño en problemas. Cuando le escribe a su papá: papá, papi, papaíto, ayúdame, estoy metido en problemas. En el Salmo 2, en el Salmo 22 y en muchos salmos ustedes pueden ver el clamor de un niño en problemas. Yo no sé cómo tú te llevas con tu papá. No sé si está vivo, no sé si lo conociste incluso, no sé si te llevas mal. Pero Dios, por muy bueno que sea tu papá, Dios no es como tu papá. Tú puedes llamar a tu papá las 24 horas del día, los 800 días del año. Puedes clamar: Abba, Padre, Abba, papá, papi, papaíto, auxilio.
Y es porque tú ahora eres un hijo adoptado. Tú no debes vivir con miedo, esclavizado, sino que tú has sido dado con un espíritu de adopción al cual tú puedes llamar a Dios Abba. Ustedes van al Oriente Medio y ustedes van a encontrar esa palabra bien frecuente entre los niños. Abba, Abba, Abba. Porque así es que los niños llaman a sus papás. Pero la palabra clave aquí no es Abba, sino clamor, por el cual clamamos Abba, Padre. No es que lo llamamos, no es que mandamos un mensaje, hey, deposítame, hey, te quiero. No. Es por el cual ese espíritu de adopción, esa es la segunda evidencia de que somos sellados y clamamos. En inglés es cry out, que gritamos llorando. We cry out, Abba. No es como que si tú llamas a tu papá, papá, ven a comer. No. Es como cuando tú tienes problema profundo que más nadie te puede ayudar, llama a Dios. Pero cuando tienes una celebración tan grande que el primero que tú quieres contárselo es a Dios, llama. Papá, saqué una buena nota. Me aceptaron en la universidad. Papá, tengo trabajo. Tengo novia. Papá, compré un carro. Todas esas buenas noticias también puedes gritárselas de buenas noticias a tu papá. Pero esta es una relación entre el Espíritu, entre el Padre y tú, porque tú eres un hijo guiado por el Espíritu. Porque, cierto o falso, que el que no es guiado por el Espíritu no habla con Dios como papá. ¿O sí? Estos días alguien me estaba contando acerca de la cruz de los narcos, la Virgen de los narcos en Colombia. Y en donde los narcos van a consagrar su arsenal, sus pistolas, su mafia, para que la Virgencita les bendiga sus pistolas y sus mafias cuando hacen sus negocios. ¿Ustedes creen que Dios bendice eso? No, pues por supuesto que no. Entonces los incrédulos no tratan a Dios como papá, no resisten la mirada del papá. Como cuando tú y tu hermano o tu hermana estaban solos en la casa y venía papá y escóndete que viene papá. O peor aún, cuando tú tenías suficiente edad, tamaño y músculo para ponerle el puño en la cara a papá y fruncir tu ceño y decirle, ya basta papá, no más. Dios no bendice a un hijo así. En Proverbios 20 ustedes van a encontrar que al que maldice padre y madre se le apagará la lámpara en la oscuridad más terrible. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden vivir sin miedo a la muerte, a la pérdida de la salvación y a la inestabilidad de la vida, porque ellos han recibido un espíritu de adopción por el cual, en la segunda evidencia, ahora podemos hablar con Dios como si habláramos con nuestro papá. ¿Cómo hablas tú con tu papá? A veces uno no habla tan bien con tu papá, pero te reto a que si todavía está vivo, si sabe dónde está, si tiene su número de teléfono, si lo conoces, tú puedas decirle esta tarde, vence todas las excusas y tú puedas decirle, papá, te amo. Yo sé que no siempre te digo esto, yo a lo mejor te extraña, pero un texto que diga, papá, gracias por darme la vida. Aquí entre amigos, a lo mejor él no se lo merece, pero el Señor te manda a honrar a padre y a madre. Mándale un mensajito esta tarde. Dile, papá, el pastor me dijo que te mandara un mensajito. Quiero darte las gracias por darme la vida. Y aunque tú te lo merezcas o no, debo honrarte. Te amo. Ayúdame a amarte más. Quiero honrarte. ¿Cómo puedo orar por ti? Algo así. No le diga que yo le mandé, pero hágalo por cuenta propia. Entonces tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Aquí vienen las dos últimas. La verdad que es una sola, pero este es uno de los pasajes más lindos de toda la Escritura. Ese espíritu que está dentro de nosotros, podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos ha sellado y nunca se va. Y es una garantía de que vamos al cielo, porque el versículo 16 y 17. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dentro de ti, de alguna manera te provoca la santidad, te evita la tentación, te da en la mano, te rompe alguna llanta del carro para que tú no cometas ese pecado que tú estabas planificando. El Espíritu de Dios no es tu acompañante copiloto, el Espíritu de Dios es el piloto de la vida de un cristiano. Es el que gobierna la vida del cristiano. Por eso el Espíritu desde adentro, no solamente nosotros por el Espíritu clamamos a Abba Padre, sino por el Espíritu nos dice a nosotros: hey, tú estás bien, no te preocupes, tú estás seguro. Tú estás seguro, tranquilo. Yo sé que cometiste este pecado ayer, pero ya te arrepentiste, tranquilo, no hay problema. Sigue adelante. O por el contrario, hey, cometiste este pecado ayer. Arrepiéntete. Anda a pedir perdón. Arréglate, no lo vuelvas a hacer más. Mire, el versículo 12 dice: tenemos una deuda pendiente. ¿Cuál deuda? No andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu, si el Espíritu desde el corazón, desde el trono de tu corazón te grita a tu cerebro: ¡hey! ¡Arrepiéntete, mijo! Si el Espíritu hace eso, ten paz. Tú vas rumbo al cielo. Tú eres sellado. Tú estás en proceso de santificación experimental porque tú ya has sido declarado justo en Cristo. Eso es una alegría tremenda. Si tú oyes la voz de Dios, si hay algo que te dice arrepiéntete, si hay alguien dentro de ti que te grita hacia la santidad, te empuja hacia la santidad, alégrate porque tú no eres perfecto, pero estás en progreso. No queremos perfección, queremos progresión. Ninguno de nosotros es ya lo que debiera ser, si todos estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si tú tienes eso del Espíritu de Dios, ten 300% de seguridad que tú vas rumbo al cielo, tú eres uno de los hijos de Dios, tú estás en la lista del RSVP del cielo, tú estás en la lista de los redimidos. Y nada ni nadie, al final del capítulo 8 dice: nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni peligro de muerte, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro de espada, ni peligro de muerte, podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si tú tienes la voz de Dios dentro de ti, sal de aquí seguro de que tú eres uno de los hijos de Dios. Lucha por vivir en el Espíritu, lucha contra la carne, lucha contra el pecado, lucha contra el mundo, pero disfruta tu posición en la mesa del Rey. Pero si tú no tienes a nadie quien te hable desde allá adentro, si ahí lo que se escucha son los grillos, si ahí lo que se escucha es la voz de nadie, de las tinieblas, si más bien cuando tú pecas, tú lo que haces es frotarte las manos a decir: qué bueno que nadie me vio. Si tú no tienes a nadie que desde el trono de tu corazón te diga que te arrepientas, si tú no tienes a nadie que te advierta que debes pedir ayuda para no volver a ofender a Dios, si tú no tienes a nadie que te guíe hacia la santidad, sal de aquí 300% seguro de que tú no vas al cielo, tú no eres hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A quiénes? A aquellos que son guiados por el Espíritu. Los que no son guiados por el Espíritu tienen el puesto del piloto vacío, con telarañas. Y su vida es una constante montaña rusa, porque no hay nadie al volante, sino tú mismo, y con tus imprudencias, con tus insensateces y con tu pecado guías tu vida por barrancos, por rumbos, terminas llorando, terminas desgraciado, terminas roto por dentro, porque el Espíritu de Dios no está guiando tu vida, sino tú mismo con tu imprudencia, tu ignorancia y tu insensatez.
Si es verdad, tú quieres ser el Señor de tu vida, sigue por ahí, sigue tu rumbo, pero no te engañes pensando que vas rumbo al cielo. Sal de aquí seguro que si el Espíritu de Dios no te redarguye de pecado, pues tú no has sido sellado, tú no has sido transformado, Jesús no murió por ti en la cruz y tú vas rumbo al cielo. Sal de aquí seguro de eso. Si tú estás seguro de eso, pues nosotros hemos cumplido nuestra misión con decirte, cuidado, arrepiéntete de tu pecado, pide perdón por tu pecado y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay opción, hay oportunidad, pero no sabemos hasta cuándo. Si tú quieres, hoy mismo puede ser el día de salvación si tú vienes a Cristo pidiendo perdón por tus pecados y misericordia por tu alma. Pero no digas que no sabías. Al llegar al cielo no puedes decir que no sabías. Arrepiéntete y ven a Cristo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Y para terminar, hermanos, la tercera evidencia, con condición de que somos hijos de Dios, el Espíritu está dentro de nosotros, usted puede estar seguro, es el versículo 17 que dice, si somos hijos, es una promesa increíble, que es Piper lo llama una promesa y una extraordinaria y atemorizante promesa. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí viene la condición. El versículo está completo. Sí, nosotros vamos a poseer el mundo, la herencia que el Señor nos va a dejar. Usted no pelee por el terreno con su hermana, no por el negocio, el apartamento. El mundo entero va a ser suyo. Si los salmos y toda la escritura asegura que el mundo y sus habitantes son de Jehová, todo eso va a ser tuyo. Porque si somos hijos, pues nosotros vamos a heredar todo lo de nuestro papá. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con nuestro hermano mayor que es Cristo. Pero aquí viene la condición. Si es que padecemos juntamente con Él. La vida del cristiano no es rumba y conga de este lado del cielo. La vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Si tú estás disfrutando de este lado del cielo, es probable que no estás viviendo como cristiano. Si padecemos juntamente con Él, ¿para qué juntamente con Él? De la misma manera que Él, de la misma cruz que Él, toma tu cruz y sígueme. De esa manera sufriremos y seremos glorificados. Y la semana que viene vamos a hablar un poco más de la glorificación, de la redención de nuestros cuerpos mortales. Pero sobre todo quiero que entendamos que la condición de los hijos es que no estamos en nuestra patria final. Estados Unidos no es el cielo. Tu país puede ser el mejor país del mundo, pero no es el cielo. La ciudadanía de los hijos de Dios es el cielo. En Filipenses 3:20 dice que nosotros tenemos nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo nuestro Señor. Y es por eso que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros esperamos una patria mejor. Así que tú quieres ser heredero. Sí, el Espíritu de Dios nos garantiza de que somos hijos. Y si somos hijos, podemos llamar a Dios papá. Y si somos hijos de Dios, vamos a heredar el universo que Él hizo. Vamos a heredarlo. Todo eso va a ser tuyo. Júpiter va a ser tuyo. Las galaxias de Andrómeda algún día van a ser el patio de tu casa. Todo va a ser de los hijos de Dios. Y no nos vamos a pelear porque aquellos días no va a haber envidia ni pecado entre nosotros. Está bien, quédate tú con Júpiter, yo me quedo con Saturno. Y vamos a ser coherederos con Cristo. La gloria de Cristo va a ser compartida contigo sin pecado. Pero debes padecer juntamente con Él. Debes entender que de este lado del cielo no tenemos alegrías eternas. Debes entender que todo está por venir. No hay nada aquí que nosotros nos vayamos a llevar. Sufre por la causa de Cristo si es necesario. Cuando haya tribulación, tristeza, dolor, persecución, incluso cuando alguien en tu trabajo, alguien en tu vecindario, o alguien en tu misma familia te fastidie la vida, tú puedes clamar a tu papá y decirle: Abba, ayúdame, ayúdame.
Estoy sufriendo juntamente contigo. Y esa es una promesa de que los redimidos son sellados y que los sellados serán glorificados. Y es la promesa del versículo 30, que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y la glorificación ocurre cuando pongamos el primer pie en el cielo. Nuestros cuerpos serán transformados. Y ya no tendrás problemas de presión arterial, ya no sabemos si vamos a ser calvos o así como estamos, pero vamos a tener cuerpos glorificados. Vamos a tener cuerpos de los cuales no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber examen anual, no va a haber ninguno de esos exámenes fastidiosos que nos pullan la sangre para sacarnos, las venas para sacar un poquito de sangre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero vamos a ser glorificados aquel día. ¿Quiénes? Los herederos que juntamente con Él hemos padecido. Pregunto para terminar, ¿el Espíritu de Dios ha sellado tu vida? ¿Tú estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿O tú estás seguro de que no eres un hijo de Dios? Lo que no queremos es que alguien se vaya de aquí diciendo, bueno, ¿y de quién soy hijo yo pues? No, si tú eres un hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no es tu Señor, ten la plena seguridad de que tú no eres un hijo de Dios. Y qué bueno que todavía hay chance, no sabemos hasta cuándo, pero todavía hay chance. Arrepiéntete y ven a Cristo y así tú eres un hijo de Dios. Y sé guiado por el Espíritu, porque no es casualidad que tú estés hoy aquí. Y no es casualidad que este predicador imperfecto, que antes no era hijo de Dios, antes no había alcanzado misericordia, antes no era llamado hijo de Dios, ahora ha alcanzado misericordia, ahora es dentro del pueblo de Dios y te está advirtiendo amorosamente que si tú no eres hijo de Dios, no vas para el cielo. Y si quieres conversar de eso, con gusto podemos conversar. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la claridad con la que nos enseña que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y no hay tintas intermedias, no hay un terreno gris en el cual podamos ser no hijos de Dios, no hijos del diablo. O somos de Dios o somos del diablo. Y aunque pensemos que yo no soy del diablo, cualquier incrédulo puede pensar que es su propio Señor. Señor, rogamos que hoy lo libres de ese engaño y venga al conocimiento del Hijo de Dios y conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Ayúdanos a todos, Señor, a no alegrarnos en la tragedia de otro. Más bien, Señor, guíanos a toda verdad y permítenos caminar en pasos de santificación donde podamos conocer de ti que has sido adorado, has sido glorificado con cualquiera de nuestras decisiones. Y por el contrario, Señor, si hay alguien aquí que no te glorifica con sus decisiones, palabras, gestos, emociones y sentimientos, Señor, convéncelo de que su destino eterno está corriendo un peligro terrible. Señor, no permitas que ninguno de estos pueda mantenerse en ignorancia o incluso que puedan mantenerse atados a un placer temporal y terrenal que lo aleje eternamente de ti. Pero que muchos de los presentes, Señor, hoy o mañana puedan venir a ti, a la cruz de Cristo, clamando, Abba, Abba, ayúdame, Padre. Ayúdame. Ayúdame a creer, ayúdame a amarte, ayúdame a caminar por ti, ayúdame a ser libre, ayúdame a disfrutar mi posición en la mesa del Rey. Y ayúdanos, Señor, a todos a conocer que somos tus hijos y a ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. A ti la gloria y el honor. Te amamos, Abba, te amamos. En el nombre de nuestro Señor, nuestro hermano mayor, coherederos con Él, agradecidos aquí, te damos las gracias, Abba. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.